cualquiera de las respuestas. Ok, ya está grabando a partir de este momento. Ahora sí, decime. Ahora lo que seguimos es con otro caso o con otra tarea del mismo caso. Otra tarea del mismo caso. Ok, entonces, otra preguntita. En la parte de evidencias vienen, digamos, como tarea 1, tarea 2, tarea 3. Pero la tarea 1 y tarea 2 se refiere a la tarea del mismo caso o a otro caso. No sé si me expliqué. Me estás hablando del enunciado de la tarea. Sí, es que digamos, en la tarea 2, que es la que ya subí, que es la que sigue ahora, Ajá. no sé si a todos les pasa, pero los integrantes son diferentes a los que teníamos en la que acabamos de hacer. ¿En la tarea 2? Ajá, en la parte de evidencias del TEC digital. Ok, ahorita vamos a esa parte. Ahorita vamos a ver el enunciado, entonces ahí te puedo aclarar mejor la duda directamente sobre el enunciado. Porque el objetivo de hoy, por supuesto, es de contarles de qué se trata la segunda tarea, leer el enunciado y ver la guía gráfica para aclarar cualquier duda que hayan tenido en la lectura de esos documentos. ¿Te parece? Sí, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, chicos? Ok, todo parece indicar que no. Listo. Vean, bueno, antes de continuar, vamos a ver, les he fallado las últimas 2 semanas, perdí una tradición que tenía con los estudiantes de primer ingreso, que es, bueno, contarles, ya tienen que saber este detalle, que ustedes cuentan con un periodo de 6 semanas para hacer un retiro justificado de materias. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento ustedes sienten que la carga académica es muy alta, es demasiado demandante, pues pueden retirar cursos, pueden hacer el procedimiento administrativo para el retiro de cursos. Eso tiene un costo monetario, pero el no retirar a tiempo y perder cursos tiene un costo mayor en términos de la matrícula, porque eso, vamos a ver, su hora de matrícula se va a calcular dentro de un año con respecto al promedio que ustedes tengan, el promedio general que tengan en los cursos. De manera que si sacan un promedio bajo, eso hace que matriculen más tarde y al matricular más tarde uno tiene menos chance de llevar los cursos que tiene planificados porque se va llenando los cupos. Entonces, es muy, digamos, conveniente en el semestre en el cual ustedes se encuentran que de verdad hagan una valoración, digamos, ya para la 5.ª semana de si definitivamente esta carga la puedo llevar hasta el final o esto se está volviendo demasiado demandante, debería de retirar este o este otro curso o lo que sea para que les ayude a avanzar dentro del, ¿cómo se llama? Dentro del plan de estudios de una manera fluida, para que no les pase lo que le pasó al presente profesor. Yo en mi primer semestre llevé 8 materias y perdí 4. Y como les comenté antes, de las 4 que perdí, una era perdón, de las 4 que gané, una era cultural y la otra deportiva. O sea, no habría ninguna otra materia en adelante más que la siguiente cultural y deportiva, porque antes se llevaban 4 de esas. Eso hizo que ese primer semestre fuera altamente frustrante, por una parte, y por otra parte que no pudiera avanzar tan rápido en la carrera por la cantidad de materias que perdí. Si hubiera tenido la sensatez de retirar esas materias que perdí, entonces hubiera tenido un mejor promedio y con ello hubiera tenido una mejor posibilidad de matricular. Entonces, calculen bien esa parte y de verdad, si ustedes sienten que la carga académica empieza a ser muy demandante, sencillamente retiren sin ninguna culpa el curso. Y el curso que, vamos a ver, recomendación que tienen que retirar es el que sea más difícil, el que más les esté demandando y por tanto el que tengan más probabilidades de perder. Porque uno de repente se pone con el tema de, uy, no, es que este curso es muy difícil, pero yo puedo si le pongo el doble, etcétera, y retira el curso que sí iba a pasar. Y el resultado final, pierde el curso que de todas formas iba a perder, retiró el curso que sí iba a ganar y el promedio igual se fue para abajo. Entonces, sean muy cautos al hacer ese tipo de, digamos, cálculos, entre comillas, ese cálculo de probabilidades para tomar la mejor decisión. Y si sienten que la carga académica está bien, está pura vida, entonces de ahí todo bien. Nada más recuerden que en estas primeras 5 semanas no vamos a tener la intensidad de trabajo que vamos a tener para la 10.ª semana. Esto va a ir en un pico ascendente, normalmente es así. Para todos los cursos, en todas las carreras del TEC y todos los semestres. De hecho, en cualquier universidad pasa lo mismo. Conforme avance el tiempo, el pico de trabajo va a aumentar hasta un punto máximo y después baja un toquecito y vuelve a aumentar en las pruebas finales y tal. Entonces, consideren eso
como una posibilidad que está en sus manos y que les permite, digamos, como herramienta, ayudarlos a avanzar más fácilmente dentro de la carrera. Ahora sí, les voy a compartir pantalla para mostrarles el enunciado del ejercicio. Vamos a ver si lo encuentro, aquí está. Listo, ya voy a buscar el documento correcto, aquí está. Entonces, ahora tenemos el mismo caso, es decir, vamos a trabajar en 3 tareas este caso, porque nuestro objetivo final es diseñar los tenis. Es decir, no sé si tienen claridad en ese sentido, pero nosotros vamos a diseñar los tenis, la colección que se les está pidiendo. Para eso, en la tarea 3, que es la última que vamos a hacer, yo les voy a dar el dibujo para que no tengan que hacerlo todos de cero. Entonces, voy a procurar tener un dibujo de carácter vectorial o de tipo vectorial para que ustedes lo puedan meter al Illustrator, al Figma o al programa de edición de su interés para hacer el diseño propiamente de su colección. El planteamiento es exactamente el mismo porque estamos trabajando el mismo caso, entonces seguimos trabajando con los mismos tenis para las mismas tribus en los mismos grupos de trabajo. Y cada grupo de trabajo entonces tiene que formar una de las líneas de la colección Air Jordan 1 Tribu para la temporada 2021. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer esta vez? Esta vez tenemos que definir la matriz cromática de la tribu asignada. Nosotros ya hicimos un primer acercamiento a la matriz cromática en la tarea anterior, pero fue eso, fue un acercamiento, todavía no está lista. ¿Por qué no está lista? Porque de fijo no produce la misma sensación cromática que produce el conjunto de fotografías. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos que hacer ajustes que son de carácter 100% subjetivo, no hay forma de llevarlos a hacer de una manera objetiva y cuantitativa, sino que más bien se hacen por percepción. Y es digamos, ese es el objeto de estudio de esta tarea. ¿Qué tienen que aprender? A definir una paleta cromática adecuada para un proyecto específico, comprender la relación que existe entre una paleta cromática y un objeto de diseño, reconocer los porcentajes de color adecuados que tienen presencia en una muestra de vocabulario visual. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una matriz cromática que resume la paleta de colores de cada una de las tribus que Nike nos asignó para esta tarea. ¿Cómo hay que hacerlo? Para el ritmo asignado, entonces, bueno, los grupos de trabajo serán los asignados en la tarea 1. No hay ningún cambio, ustedes siguen trabajando con los mismos compañeros. Será empleado como insumo el resultado de la tarea 1. O sea, todo lo que obtuvimos de la tarea 1 es lo que vamos a seguir trabajando dentro de la tarea 2. Tercero, empleando tanto el vocabulario visual, las imágenes que se emplearon en la tarea 1 y la matriz cromática que prepararon van a aclarar los siguientes puntos. Primero, ajustar los porcentajes de color presentes en la matriz hasta que la sensación cromática presente en la matriz se asemeje a la presente en el vocabulario visual. Vamos a ver, pregunta. Chicos, ¿qué era la sensación cromática? No es como la idea que vemos, o sea, que transmite la matriz. Exactamente. La sensación cromática es un conjunto, digamos, de varios resultados cognitivos, por así decirlo. Entonces, tiene que ver con una sensación, es una emoción que nosotros estamos sintiendo a partir de la percepción de la matriz o de la percepción del vocabulario visual. Entonces, cuando nosotros vemos una composición de carácter cromático, una composición de colores, ella tiene la capacidad de despertar emociones. Si la composición de colores, por ejemplo, tiene una gran diversidad de colores y todos muy saturados, es muy probable que detonen algo cercano a la alegría. Si, por ejemplo, se va solamente al lado de los azules, entonces puede irse a varias posibilidades. Va a depender mucho de cómo se maneje esa gama de colores. Pero podría ser la sensación de frío, podría ser la sensación de tristeza, podría ser la sensación de justicia, e insisto, todo va a depender de cómo se codifica ese uso del color. El asunto es que es innegable que las composiciones de color nos producen una emocionalidad. Eso que nos produce, esa emoción que nos deja residualmente, es lo que se conoce como la sensación cromática. La idea entonces es que nosotros veamos el vocabulario visual, lo comparemos con la matriz
para ver si transmiten en términos de emoción cosas parecidas. Y si no es así, tenemos que ajustar los colores para empezar a lograr que ambos productos, el vocabulario visual por un lado y la matriz por el otro, se ajusten y tengan una emocionalidad cercana. No vamos a lograr nunca una emocionalidad idéntica. Es decir, tenemos que partir de ese hecho. Eso tiene que quedarles claro desde ya. No se va a sentir nunca lo mismo viendo el vocabulario visual que viendo la matriz, pero estamos buscando acercarnos lo más posible a esa, digamos, a ese estado de equidad. ¿Comprenden eso, chicos? Sí, profe. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, una vez que tengamos esto, permítanme un segundo que acabo de pasar el test de pantalla para poderlos ver a todos en lista. Y mi pantalla está de este lado. Una vez que tenemos esto, entonces lo que sigue es aclarar cuáles son los atributos del color de los matices presentes en la matriz. Es decir, el matiz, la luminosidad y la saturación. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos aclarar cuáles matices están presentes, cuál es su grado de luminosidad y cuál es su grado de saturación. Después, definir la masa de color presente. La masa de color, aquí tenemos una nota, corresponde al porcentaje de cada matiz presente en la matriz cromática. Recuerdan, ya lo hicimos en una primera instancia. Es el asunto de saber qué porcentaje de rojo hay, qué porcentaje de azul y qué porcentaje de negro, por decirles algo. Eso es entonces la masa de color presente. Después, definir si existen relaciones de vecindad cromática. La vecindad cromática se da cuando existen colores que en gran parte de las muestras del vocabulario visual se ubican a la par o muy cercanos. Entonces ya ustedes tienen que haber detectado, por ejemplo, en algunos grupos es clarísimo que el negro siempre envuelve a los otros colores. Eso es una relación de vecindad cromática, porque el negro siempre está rodeando los colores y eso hace que se produzca una emocionalidad específica. No sucede igual si, por ejemplo, el negro está arriba y se empieza a degradar hacia otros colores. Se siente una cosa diferente. O podrían notar que existen relaciones solamente entre dos colores, que de repente el violeta y el amarillo siempre están juntos. ¿Ok? O que de repente el azul y el naranja siempre están juntos. Entonces ya ahí empiezan a detectar que en gran cantidad de las muestras del vocabulario visual hay colores que siempre están asociados, como que son amigos inseparables. Eso es la vecindad cromática. También podrían encontrar que hay, digamos, vecindades de otro tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez no necesariamente dos colores siempre están juntos, pero de alguna manera están relacionados. ¿Cómo pasa esto? Como por ejemplo cuando tenemos de un lado azul, de este otro lado magenta, y en medio hay una degradación entre los dos. Entonces, como aquí tendríamos azul y aquí magenta, en medio habrían varios violetas formando como una degradación. Eso también es una relación de vecindad cromática. Ahora, esto es específico de cada uno de los vocabularios visuales que ustedes tienen, es decir, de cada uno de las muestras de fotografías que ustedes recolectaron. Entonces, no hay forma de que a cada grupo de trabajo les salgan exactamente las mismas relaciones de vecindad. Esto se hace o se estudia a la medida de cada caso de estudio. ¿Les queda claro el concepto de vecindad cromática? Sí, profe. Igual ahorita lo vamos a ampliar un poco más en la guía visual. Ahí queda mucho más explícito porque ahí tenemos los ejemplos con el vocabulario visual, con la matriz y están las conclusiones de vecindad cromática. Después, una vez lista la matriz, definir si existe el uso de algún esquema de color visto en clase o si existe alguna tendencia o relación de colores en la paleta definida en la tarea anterior. Entonces, ¿qué vamos a buscar una vez que tengamos todo esto? De repente si existen, por ejemplo, contraste de complementarios dentro de la muestra. Eso puede notarse mucho en el tema de vecindad cromática, porque si hay colores que siempre están asociados, es muy probable que sean algún tipo de esquema. O si existe la presencia de triadas, o si hay, ¿cómo se llama? El uso de, más bien, el no uso de color, más bien una política de acromáticos.
Insisto, eso va a depender de cada uno de los casos de estudio, del vocabulario visual que ustedes tienen como, como fuente para el trabajo. ¿Cuáles son las reglas? El caso será resuelto a través del trabajo en equipo. Cada equipo de trabajo estará formado por un máximo de 5 personas. Los equipos serán formados por el profesor de curso. Los estudiantes no podrán decidir cambiar el grupo. Si algún estudiante no aparece registrado en el documento de tarea o trabajo práctico respectivo o aparece en otro grupo que no fue designado por el profesor, no se le asignará la nota respectiva. El informe debe ser entregado en formato digital PDF en un solo documento. No se aceptarán documentos separados o fragmentados. El peso del archivo no debe superar los 50 megabytes. Si esto sucede, debe emplearse un servicio de reducción del peso del mismo. Aquí está cargado el smallpdf.com para que ustedes puedan utilizar ese servicio si les queda demasiado grande. La entrega será el viernes 12 de marzo, extendida hasta el domingo 14. Contarán con todo el día para hacer la entrega. Sin embargo, se recomienda de tener la prevención de hacerlo antes de la hora de cierre en caso de que se presente algún problema, de que les dé chance de, ¿cómo se llama?, de actuar. ¿Qué deben entregar? Un informe que contenga lo siguiente: la matriz definitiva del proyecto. Es decir, en esta tarea, nuestra misión es dejar la matriz lista para poder hacer la tercera tarea, la última parte, que es ahora sí el diseño de la colección de tenis. La matriz definitiva del proyecto, la descripción de las características encontradas en los atributos del color, matiz, luminosidad y saturación, la definición de la masa de color, la definición de la vecindad cromática y los esquemas de color detectados, si es que hay en la muestra. Es decir, en este caso los esquemas, podría suceder que sí haya presentes el uso de esquemas dentro de su muestra y podría ser de repente que no haya un esquema claro, ¿ok? ¿Cómo va a ser evaluado? Bueno, a través de la siguiente rúbrica. La identificación de las características de la matriz va a ser considerada excelente si se identifica de manera certera la totalidad de características relacionadas con el matiz. La identificación de características de luminosidad se considera excelente si se identifica de manera certera la totalidad de características relacionadas con la luminosidad. La identificación de características de saturación se considerará excelente si se identifica de manera certera la totalidad de características relacionadas con la saturación. En términos de la masa de color, se considerará excelente si se definen de manera certera los porcentajes de presencia de cada color para la totalidad de la muestra. La definición de vecindad cromática será considerada excelente si se define de manera precisa y clara la vecindad cromática presente en la paleta. La definición de esquemas o relaciones de color será considerado excelente si se define clara y minuciosamente la totalidad de esquemas de color que representa la paleta cromática. La matriz se considera excelente si registra de manera certera la totalidad de colores identificados en los porcentajes correctos, transmitiendo una sensación cromática de gran similitud y coincidencia. Ahora, chicos, quiero que noten esto. Vean el peso que tiene dentro de la evaluación. Es casi la mitad del puntaje de la tarea. Y es porque si todo lo demás es correcto, la matriz automáticamente tiene que ser correcta. ¿Ok? La matriz tiene ese puntaje porque es la síntesis de todo este proceso. Nosotros estamos haciendo un análisis de carácter cromático. Como el análisis es cromático, no lo podemos hacer de manera narrativa, es decir, no podemos contar cómo son los colores, en qué posición se encuentran y demás, porque es tremendamente difícil comunicar eso con palabras. Eso tiene que notarse, tiene que verse a nivel de imagen. Entonces, nuestra investigación tiene muchos datos que son imágenes, ¿okay?, que son de carácter gráfico. Y la matriz se convierte en ese punto que es la síntesis de nuestra investigación. Por eso tiene ese puntaje tan alto. Los otros rubros tienen puntajes un poco más bajos, o bastante más bajos que la matriz, porque en realidad todos ellos juntos forman la matriz. Entonces, si todo esto está bien, existe una altísima probabilidad de que esto otro, la matriz como tal, esté muy bien también. Entonces, ustedes, su atención tiene que estar en cumplir bien sobre toda esta parte, porque si toda esta parte está pura vida, la matriz va a ser un éxito. Y la evidencia tiene un 10%. Se considerará excelente si los estudiantes presentan abundante evidencia que demuestra el desarrollo de la tarea. Entonces, la labor de esta semana es plena y principalmente ajustar la matriz que concluimos en la tarea 1 para que produzca la sensación cromática que produce el vocabulario visual. Okay. ¿Alguna duda con el enunciado hasta el momento?
¿No? ¿Están despiertos? Sí, profe. Ok, listo. Pues están como Sebastián, todas las cobijas. No, creo. Si lo están, no los culparía. Si yo pudiera, estaría también debajo de las cobijas. Ok, no sería lo apropiado, pero no los culparía tampoco. Bueno, vean, entonces, ¿cómo se hace esto en la vida real? Es decir, aquí tenemos el enunciado, pero en el momento en que uno va a hacer las cosas puede toparse con mucho más problemas. El objetivo de esta guía gráfica entonces es ayudarles a ustedes, ¿verdad?, a poder ir haciendo el paso a paso con un ejemplo a la par que les vaya mostrando un poco cómo es la tónica, cómo es la jugada. Entonces tenemos esta guía gráfica que es para definir la matriz cromática. Esta guía gráfica parte del hecho de que ya nosotros hicimos todo lo que había que hacer en la guía gráfica número 1, la que tenía que ver con sacar las muestras, definir porcentajes y hacer un primer acercamiento a la matriz. Entonces, según recordarán, esto fue lo que tuvimos como producto en la guía gráfica anterior al final. Esta fue la matriz definida y este es el vocabulario visual que se utilizó para crear esta matriz. La matriz entonces debe ser, o sea, una vez que tenemos la primera parte, este primer acercamiento, debe de ser evaluada y ajustada para que produzca la misma sensación cromática que produce la muestra que le dio origen. ¿Ok? Esto es la sensación cromática que produce el vocabulario visual. Este proceso entonces es cualitativo, no hay un medio exacto de lograrlo, es decir, no hay forma de que yo agarre esto, lo reduzca a números y a través de números logre tener la sensación cromática. O más bien, tal vez en este momento del tiempo todavía no existe el medio, después en el futuro pueda lograrse. El asunto es que ahorita tenemos que hacerlo más bien como un asunto de percepción, en donde va a incidir, por supuesto, la subjetividad del observador. Eso es lo que hace que no tengamos nunca exactamente la misma sensación cromática de un lado que del otro. Sin embargo, sí podemos acercarnos lo suficiente como para que estemos de acuerdo de que ese cambio de porcentajes ayuda a sentir lo mismo en ambos casos. Entonces, para realizar este ajuste se debe primero agrupar el vocabulario visual formando un bloque compacto, como este. Ahora, ¿por qué es importante que estén juntitos? Porque si están separados, cuesta mucho comprender la sensación cromática. Si el vocabulario visual se encuentra en un solo bloque, es mucho más fácil percibir la importancia, la relatividad del color en la muestra completa. Ustedes se van a enfrentar a un reto, y es que el fondo de las fotografías va a influir un poco en la sensación cromática, ¿ok? Pero deben considerar en todo momento que ustedes están estudiando solamente la ropa y accesorios presentes, todo lo que tiene que ver con moda que está presente en la fotografía. Si detrás entonces hay un bosque, ¿verdad?, que es de color verde, pero resulta que la vestimenta que tienen los modelos de la fotografía es más bien roja y azul, entonces nos olvidamos por completo del verde porque él no forma parte de la colección, digamos, de objetos que les está sirviendo para vestir, sino que está funcionando simplemente como un fondo para hacer que el rojo luzca más por contraste de complementariedad. Después, emplear un fondo del mismo color en el vocabulario visual y en la matriz. Este color debe ser acromático o gris, debido a la influencia que puede tener el color de fondo en el significado percibido. Existe algo que se llama contraste simultáneo cromático. Esta materia dice que si tenemos un color de fondo y una figura al frente, ese color de fondo va a influir en nuestra percepción del color de la figura. Por tanto, necesitamos evaluar tanto la matriz como el vocabulario visual en igualdad de condiciones. Por eso necesitamos que el color de fondo sea exactamente el mismo para los dos productos, como lo tenemos aquí, por ejemplo. Aquí están perfectamente comparables, ya el vocabulario visual está compacto, tenemos la matriz resultante y está en el mismo color de fondo ambos productos. C. Comparar la masa de color presente en la muestra respecto de la masa de color presente en la matriz. En este caso, parece existir necesidad de disminuir la masa de cian, aumentar el negro y la adición de blanco. Vean, si uno ve por acá las fotografías, puede notar que no hay tanto color cian, no hay tanto celeste como hay en la matriz.
¿Sí lo ven? Ok, Sí, profe. perfecto. Levanten la mano si lo notan. Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Gracias por atender la instrucción. Perfecto. Vean, entonces, esta primer parte va a ser muy de observación y de prueba y error. ¿Ok? Ahora, noten también entonces que hay una mayor cantidad de presencia de colores oscuros o de negro, o de sensación de negro, más bien, dentro del vocabulario visual respecto de la matriz. Entonces, ¿quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que disminuir la cantidad de cian, probablemente aumentar la cantidad de negro. Con respecto al magenta, parece que la cantidad anda cercana a la realidad. ¿Ok? Con respecto al amarillo, parece que también, que solo necesitamos un cuadrito amarillo. ¿Ok? Ahora, hay algo que hace falta. Noten que aquí el blanco sí tiene alguna dominancia, sí se nota, por así decirlo, sí se ve y se siente además. Ese blanco está participando dentro del discurso cromático. En la matriz no se registró porque cuando se hizo el registro de colores no se determinó tan importante. Pero a la hora de tenerlas todas juntas, el blanco sí empieza a notarse más de lo que se veía cuando teníamos solamente los pics, las muestras de color. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sencillamente que hay que agregar el color blanco. Entonces, aquí tenemos un primer acercamiento a la matriz, el matriz con ajuste de masa de color. Pueden notar entonces, voy a ampliar esto, en esta segunda matriz, que el porcentaje de cian, que al disminuir el porcentaje de cian y aumentar el porcentaje de negro, se aumenta también la cercanía de la sensación cromática con respecto al vocabulario visual. Se emplea un fondo oscuro tanto en la matriz como en las fotografías por dos motivos. Primero, el fondo de las fotografías tiende a ser negro u oscuro, por tanto hay que conservar esa luminosidad. Y B, para poder evaluar la sensación cromática, ambos deben poseer las mismas características, es decir, ambos deben estar sobre el mismo fondo. Aquí tenemos entonces ya la matriz con ajuste de masa. Ahora, una vez que tenemos esto, una vez definida la masa de color, hay que ajustar la vecindad cromática, esto es verificar cuáles colores se encuentran siempre juntos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo lejanos el amarillo y el blanco, pero resulta que en la muestra que tenemos por acá, el blanco suele tener relación como con el cian y suele tener también relación como con el amarillo. Entonces, se procura hacer que esa relación se mantenga, ¿ven? Entonces, tenemos el blanco en relación con el cian y el blanco en relación con el amarillo. Después, puede notarse que todo lo que es magenta tiende a tener una relación con el cian también, pero no porque están juntitos, digamos, aquí aparece el magenta y después aparece el cian, sino porque hay como una degradación entre los dos y se forma el violeta entre los dos. Puede notarse entonces, acá por ejemplo en esta zona, voy a ampliarlo para que lo puedan ver aunque esté un poco pixeleado. Creo que ya lo exageré un poco bastante. Ok, como por acá, pueden notarlo aquí, tenemos el azul que se va yendo hacia el magenta y se va formando entonces violetas y demás, pueden notarse también por acá, es decir, eso es muy frecuente, por tanto hay que conservar esa relación dentro de la matriz resultante, es decir, la que estamos ajustando en este momento. Entonces aquí tenemos el magenta que se va oscureciendo, va ganando negro, el magenta que se va volviendo violeta. En toda esta zona, cerca del cian, también vamos a tener magenta afectado por el violeta, y también hay una relación entre el magenta y el negro, es decir, hay una zona que suele ser magenta y que se va yendo, se va degradando hacia el color negro. Esos son los detalles entonces que se tienen que ajustar, y aquí tendríamos la matriz con ajuste de vecindad cromática e integración. Una vez que finalizamos esto, hay que observar detalles presentes en el vocabulario, si existen difuminados de color, posiciones definidas del color en superficie, etc. E incluso preguntarse, ahora sí, la sensación cromática está más cercana que al principio o hay que ajustar más. Noten que en esta matriz resultante se aumentó un cuadrito amarillo, ¿ok? Porque cuando había un solo cuadrito amarillo no producía la misma sensación cromática
que se tiene en el vocabulario visual. Ok, uno solo no daba esa misma sensación de punto focal que produce aquí el amarillo. Entonces hubo que aumentarlo precisamente para poder lograr que tuviera ese mismo poder de captar la atención que tiene el amarillo dentro de esta muestra. ¿Ok? Ahora, noten que la intención no es hacer una versión pixeleada del vocabulario visual. Es decir, en ningún momento se está intentando agarrar esto como si fueran muchos píxeles y acomodar los colores como si estuviéramos pixeleando cada una de estas portadas y las integráramos, sino más bien estamos utilizando las reglas presentes en cada una de las portadas, que son reglas similares, para poder generar esta matriz. Ahora, nunca, insisto, nunca vamos a lograr que se sienta exactamente lo mismo. Nuestro objetivo es acercarnos a esa, ¿cómo se llama? Sensación cromática. Esta matriz entonces ahora sí nos sirve para tomar decisiones de diseño. Entonces ya tenemos esta última matriz. Aquí se mejoró tanto la vecindad cromática, haciendo que el cian se relacionara tanto con el magenta como con el negro, según se determinó el vocabulario visual. También se mejoró su integración. Puede notarse en las fotografías gradientes entre colores. Algunos colores están difuminados. Esto se debe mantener en la matriz. Así se colocan creando la sensación de difuminado, por ejemplo, del magenta hacia el negro. Ahora, noten que dentro de los cuadritos no hay una degradación. Cada cuadrito es de un color específico, pero están acomodados de manera tal que ayude a sentir esa degradación. El violeta se coloca principalmente en los límites del cian, mientras que el blanco y el amarillo aparecen sin gradiente, igual que en las fotografías. Una vez definida la matriz, hay que aclarar las características de los atributos de color presentes en la matriz. Entonces, tenemos aquí la sección de matriz. Los matices presentes dentro de la composición son cian, magenta, amarillo, violeta y blanco. Entonces, si notan, en la matriz resultante, que digamos aquí ya la tendríamos entera, pues esos son los colores que están presentes. Tenemos, por ejemplo, el magenta en diferentes tonalidades, pero es magenta. Tenemos amarillo, que así solo está como amarillo, el blanco que está como blanco, cian en diferentes tonalidades también. Y tenemos violeta, que sí está presente por este lado. ¿Ok? En términos de matiz, en términos de luminosidad, bueno, la mayor parte de los colores presentes tienen baja luminosidad, pero noten como más de la mitad de la matriz son colores que tienen una luminosidad muy baja, es decir, no tienen mucho brillo, o sea, vamos a ver, se acercan más hacia el negro que hacia el blanco, que hacia la luminosidad que da el blanco. Esta baja luminosidad se da por ser gradientes que se acercan al negro. El cian, magenta y amarillo se encuentran presentes en su máxima luminosidad, aunque en poca cantidad dentro de la matriz. El magenta se encuentra también presente con pérdida de luminosidad. Y en términos de saturación, el cian, magenta y amarillo se encuentran presentes en su máxima saturación. El cian y el magenta se encuentran también presentes con pérdida de saturación y luminosidad en la mayor parte de la matriz, ocasionando que los colores presentes sean en su mayoría neutros. Es decir, todos estos colores de por acá son considerados neutros porque se están llenando de color negro, y cuando a un color se le agrega negro en su composición, se neutraliza. Y el violeta se encuentra solamente con baja saturación y pérdida de luminosidad. Entonces, esto obedece a describir cuáles son las características de los atributos del color: matiz, luminosidad, saturación. Ahora, una vez que tenemos esa parte, sigue definir la masa de color. Perdón, Brenda, ¿tenés una pregunta? ¿O se te olvidó bajar la mano? Sí. A la hora, digamos, de Sí. cambiar los colores como para que sean más similar a las imágenes, se pueden agregar tantos como necesarios. O sea, yo puedo agregar los colores que yo considere necesarios. Sí, digamos, pero que esté en el vocabulario visual, por supuesto, esa es la condición. No podemos agregar colores ajenos porque no están en la composición, pero todo aquello que esté en la composición y que uno detecte no hace falta más de este color, se puede agregar. Y al agregar puedo quitar entonces los que yo siento que están sobrando. O sea, para mantener siempre el cuadrado. Exactamente, tu matriz. Ahora, ve, también podría pasar que en este proceso vos digas, no, la de 10 por 10 no me alcanza, yo necesito 11 por 11. No hay ningún problema con eso. Ok, ¿Okay? Igual podría agregar. que, sí,
De repente les podría suceder también que digan, no, es que la de 10 por 10 está quedando muy grande, hay que hacerla un poco más pequeña, entonces pueden probar con 9 por 9. Gracias. Eso, insisto, ya ahí va a depender del vocabulario visual que uno está estudiando y de la cantidad de colores que hay que representar. También de las políticas de uso del color. Por ejemplo, con esta matriz tal vez convendría más aumentar la cantidad de cuadritos. Esto por cuanto hay demasiados degradados. Entonces, entre más pequeña sea la matriz, menos posibilidad me da para poder registrar los degradados. Porque si tenemos una matriz de 7 por 7, el cambio de color entre cada uno de los cuadritos es tan grande que no se percibe tanto el degradado. Cuando las muestras de color tienden a ser muy diferentes y no hay presencia de degradados, ahí probablemente funcionen más matrices un poco más pequeñas. Ahora, Hernández Lobo. Ah, no, perdón. Primero tengo a María Paula. Profe, una pregunta. ¿Puedes subir un poquito al principio de esta página, por favor? Claro que sí. Dame un segundo. Esta. Ajá, en luminosidad, ¿por qué quitaste el blanco? Ah, ok. Porque el blanco es, vamos a ver, no es considerado color, sino presencia de luz. Y el blanco va a estar siempre en su máxima luminosidad. Ok, pero el negro sí se pone. ¿Hola? Espérate, estoy rebobinando mi conocimiento para contestarte esa pregunta. Okay. Tranqui, pensaba que no Es se que me ve, sí, ve, es que vamos a ver, en términos de luminosidad, el blanco representa la máxima luminosidad y el negro representa la mínima luminosidad. Ok, entonces no podríamos decir como que el negro se encuentra en su máxima luminosidad, ni podríamos decir que el blanco se ubica en su mínima luminosidad, porque un blanco que pierde luminosidad se vuelve gris, y un negro que gana luminosidad también se vuelve gris. ¿Sí me explico? Entonces, normalmente en términos de luminosidad ya uno asume que el blanco va a tener la máxima y que el negro va a tener la mínima. Ok, entonces podemos quitarlo también el negro. Sí, sí se puede. Ahora, donde sí probablemente haya que mencionarlos más es cuando hay diversidad de saturación, porque la saturación tiene que ver con qué tan puro es el color o qué tanto se acerca al blanco o al negro. Está bien, profe, gracias. Ok, con gusto. Y aquí esto me va a servir también de puente para que les quede claro esta relación. Es decir, existe una relación muy fuerte entre saturación y la luminosidad. ¿Por qué motivo? Bueno, número uno, los colores sí tienen una luminosidad propia. Sin margen de duda, el amarillo es 1000 veces más luminoso que el azul. ¿Ok? Pero cuando pierden saturación, cuando pierden o ganan saturación, también pueden perder o ganar luminosidad. Si el color, cualquiera que sea, pierde saturación a favor del blanco, es decir, se va haciendo como más pastel, de gana luminosidad. Y si el color pierde saturación a favor del negro, es decir, se va oscureciendo, entonces pierde luminosidad. Entonces, entre estos dos atributos del color, siempre hay una relación, porque la pérdida de saturación implica un cambio de luminosidad. Y esa relación es lo que estamos buscando. Nos ayuda mucho a ajustar la sensación cromática. Perdón, y ahora tengo a Andrea. Sí, profe, cuando agregaste el amarillo, ¿como que lo duplicaste o es otro tono No, de amarillo? es el mismo amarillo porque solo hay una muestra de amarillo en todo. Vamos a ver, porque en la gráfica, ¿verdad? Impresa, solamente hay amarillo puro. Ok, ok. Bueno, técnicamente no es amarillo puro, porque casi nunca se utiliza amarillo puro en gráfica porque tiene problemas de lectura sobre el blanco. Entonces el amarillo que se utiliza siempre está teñido con un poquito de magenta, es como un poquito anaranjado, pero es solamente un ajuste óptico. Se percibe como si fuera amarillo puro. Entonces yo lo que hice fue duplicar la misma muestra que tenía al inicio porque no tenía variaciones de ese amarillo. Ok, profe. ¿Ok? Perfecto, gracias. Con gusto. ¿Ves? Con el cian sí hay como de 4 colores que son diferentes, 4 tonos diferentes,
porque en la muestra sí hay varias tonalidades de ese color. Después, una vez que tenemos... Sí, perdón. Sí, me faltaba Perdón, una decir. consulta. Tenemos que poner como esas explicaciones a la par de las matrices para explicar qué pasó con tales colores, como en la parte de luminosidad, matiz y todo eso. Sí, compañero, porque si no las ponen, yo no puedo asumir que hicieron el análisis. ¿Cómo sé yo como docente? Vamos a ver, si vos me pones solamente la matriz y solamente o sea, si me presentas solo un producto final, ¿cómo sé yo si en tu cabeza estuvo el proceso completo? Entonces, por el tema de la validación, que yo como docente solo puedo validar con base a la evidencia que ustedes me dan, es mejor que vos seas muy explícito y que me contés cómo fue ese proceso para que yo pueda decir, sí, no, lo están haciendo pura vida, lo están haciendo totalmente bien. Entonces, sí es necesario acompañarlo como con los textos que tenemos aquí dentro de la guía. ¿Ok? Lo cual no quiere decir no copien los textos de la guía, es decir, hagan su propia producción. La guía es solamente un pretexto para ayudarlos a entender cómo se hace todo esto. Ok, gracias, bro. Con gusto. Tengo la mano levantada de Denise. Profe, sí, es que tenía una dudita. Decime. Yo veo que en la matriz se ven como algunos, bueno, comienza como de negros y luego van a más claros. Ajá. Pero en el caso de que sea tipo como una matriz que siempre los colores claritos estén rodeados por negros, aunque, o sea, se puede poner así, aunque no se vea así como tan estático. En el sentido de Sí, que no se ve de negros a blancos, sino que sí, se ve los blancos rodeados. claro, te entiendo el punto, güey. Para aclararte eso, nosotros no hacemos la matriz para que se vea linda, hacemos la matriz para que produzca la sensación cromática del vocabulario visual. Entonces, si la matriz tal vez no luce tan bien como a vos te gustaría, pero produce la misma sensación cromática que el vocabulario visual, quiere decir que está bien hecha. ¿Ok? Ah, ok. Pues, sí, no se estresen mucho porque la matriz al final sea algo para poner en una valla de carretera, ¿ok? Porque no es eso lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que cuando uno percibe el vocabulario visual, sienta en términos de color algo parecido de lo que siente alguna matriz. Ok, gracias, profe. Con gusto. Ven, y aquí ya está la masa de color. Entonces, ¿qué hacemos? De un cálculo de regla de 3. Por ejemplo, en este caso tengo el negro con 22 cuadrados, tengo un 45%. Tengo magenta con 8 cuadrados, un 16%. Violeta con 13 cuadrados, 27%. Cian, 3 cuadrados, 6%. Amarillo, 2 cuadrados, 4%. Blanco, 1 cuadrado, 2%. Y en este caso el cálculo es cuantitativo, se realiza entonces empleando por regla de 3 la totalidad de cuadritos y la representación de cada uno de los matices que están presentes. Y la masa de color, por si no queda claro el concepto, aquí se les recuerda que es la cantidad de superficie de cada color presente en una composición cromática. Una vez que ya tenemos este tercer paso, pasamos a ver si existen relaciones de vecindad cromática. Y para ello sí ocupamos el vocabulario visual. ¿Ok? Ya esto lo habíamos visto antes, pero ahora lo que queda es ponerlo por escrito, dejarlo en claro. ¿Ok? Ya lo habíamos hecho en el proceso de ajustar la matriz cromática. Ahora lo que sigue es verbalizarlo. Es imposible que el 100% de las portadas compartan exactamente las mismas políticas de vecindad. Eso hace necesario recurrir a las imágenes para comprender y registrar las que se consideren más significativas. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente se van a encontrar que hay colores que son vecinos en unas portadas y en otras no. No va a suceder nunca que el 100% de sus ejemplos, bueno, en su caso la ropa, y el 100% de sus ejemplos utilicen exactamente las mismas políticas de vecindad cromática. Entonces, les toca decidir a ustedes cuáles son las más significativas, las que tienen mayor sentido para poderlas registrar dentro de la matriz. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es el negro predominante como fondo. Noten cómo hay algunas portadas en donde se siente mucho que el fondo es negro. Esta es tal vez la más representativa. Pero esta otra se siente como que el fondo es oscuro y por tanto que es el negro. Noten que en la matriz no se está buscando que el fondo o que el negro se sienta como lo que rodea todo el, ¿cómo se llama?
todo el cuadrado de la matriz, sino que se está buscando aumentar en un lado el área de negro para producir una sensación cromática similar. Pero dentro de las conclusiones nosotros sí podemos decir que el negro es el color predominante como fondo. Después hay una relación de magenta y negro. Existe una tendencia de uso de estos dos colores, existiendo una relación de gradiente entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que no están cortados el uno a la par del otro. En algunos casos sí, como en esta portada, que vemos las siluetas negras y el magenta directamente. En la mayor parte de las portadas, cuando hay magenta, se va a difuminar hacia el negro. Después tenemos la relación de cian y violeta. Existe una franja de color violeta entre los límites del cian y el magenta, existiendo una relación de gradiente entre ellos. Entonces, donde hay cian y hay magenta, en medio se va a formar el violeta. Blanco, cian, blanco, amarillo. El blanco se presenta asociado al cian y al amarillo, es decir, están a la par. Cian magenta y cian negro. Generalmente el cian se encuentra rodeado del color negro o del magenta. Existe una relación de gradiente entre ellos. Cian y los demás colores. El cian se encuentra rodeado siempre de los demás colores. Su relación con ellos es de gradiente, como un esfumado. Noten que aquí en el acomodo se buscó que eso sucediera. Sin embargo, en algunos casos es imposible. Yo no pude poner al final el cian exactamente a la par del amarillo. Entonces, esta regla no se obedece al 100% a la matriz, pero queda explícita que es un caso de uso que yo sí puedo utilizar en el momento en que diseñe otra portada de discos para el Daddy Yankee. Magenta violeta. El magenta aparece asociado con el violeta, la mayor parte del tiempo como una gradiente desde el magenta hacia el violeta. Amarillo y los demás colores, o blanco y los demás colores. Tanto el amarillo como el blanco se encuentran rodeados de los demás colores, no tienen gradiente. Y esto resume las políticas, digamos, de vecindad cromática que yo detecté y que me parece importante rescatar de este vocabulario visual. Esto no quiere decir que necesariamente estas sean las únicas que existen o las más importantes. Es probable que si otro diseñador hace el mismo estudio, encuentre alguna otra que yo no encontré y también la incluya, o no vea alguna que yo detecté importante y no la incluya, o que no considere tan importante alguna de las que yo registré, pero sí es altamente probable que nuestras conclusiones sean muy similares, ¿ok? Precisamente porque tenemos el mismo vocabulario visual de fuente y estamos haciendo la misma investigación cromática. Tengo una mano levantada, ¿sí, Rosaura? Profe, ¿podría devolverse un momento a la parte donde está la matriz y el porcentaje, por favor? Ah, claro que sí. Ahí en esa parte, sí, ahí en esa parte usted escribió que el cian tiene 3 cuadros, pero bueno, yo veo 4 contando el azul. No sé si en esa parte cuento el azul o no lo tengo que contar. Ajá. Es que este azul no es azul, es violeta. Es decir, a mí me costó mucho, vamos a ver, tomar esa decisión de si ese azul realmente es azul o es violeta, porque sí tiene rojo en su cuerpo. Y es muy oscuro para ser cian. Entonces, esa fue como una de las decisiones difíciles que yo tuve que tomar al interpretar esta matriz. Ahora ve, podría suceder de todas formas, por ejemplo, que vos con tu equipo de trabajo definan ese como 100. No vamos a tener mucho pleito, porque tampoco es un porcentaje tan alto como para que varíe mucho la sensación cromática. Ya esto se convierte como en los matices de la interpretación. ¿Sí me explico? Sí, entonces en el caso que haya un tono que esté que pueda estar en cualquiera de los colores, escogemos el color que se acerque más, por decirlo así, Sí, entonces. exacto. Digamos, aquí yo tenía como esa duda porque es un azul, perdón, es un violeta azulado en realidad, pero tiene tanto azul que se está acercando mucho al azul. Ahora, como yo no detecté el azul como uno de los matices, porque no es predominante, es más bien como que el cian se le está perdiendo la luminosidad y se acerca al color negro. Por ese motivo yo no lo dejé como un color independiente, me explico, no lo registré como uno de los matices que están presentes en la composición. Pero aquí a la hora de definir la masa fue un dolor de cabeza, para mí en realidad, porque no puedo incluirlo en el cian porque no es cian, es azul, ¿ok? Es demasiado azul. No lo puedo incluir en el azul porque yo no detecté azul desde un principio. Después es solo un cuadrito, no parece tan determinante en la sensación cromática. Y cuando uno ve las fotografías, voy a volverme por acá, ese azul no está tan presente como si el cian, el magenta y los violetas.
no está tan contundentemente presente. Entonces, por ese motivo, salomónicamente, yo lo que hice fue agruparlo junto con todos los demás violetas. Ah, ok, gracias, profe. Con gusto. Vean, a esto me refiero cuando les digo que este trabajo tiene una alta incidencia de la subjetividad y se hace mucho por percepción, bueno, en este caso grupal, la percepción de los integrantes del grupo. Eso va a requerir discusión porque de repente va a pasar algo como esto. Supongamos que vos y yo integramos el equipo de trabajo y que entonces yo digo, no, hay que integrarlo con los violetas, y vos decís, no, hay que integrarlo con el cian. Entonces ahí se nos presenta un conflicto. Lo que hay que buscar después son los argumentos para defender cualquiera de las dos posiciones y votar. Y una vez que se vote, se incluye, nos olvidamos del tema y continuamos con la investigación. La condición es que cualquiera, o sea, la decisión que se tome, pues ayude a aclarar la sensación cromática. ¿Comprenden? Silencio largo, asumo que es un sí. Listo. Y lo último es definir si existe la presencia de algún esquema de color. Y dentro de esta muestra yo encontré estos esquemas. Monocromático, puesto que tenemos magenta que va pasando hacia el negro y tenemos también de repente cian que va bajando hacia el negro o que se va transformando en negro. Tenemos la presencia de una tríada de primarios. Tenemos el cian, el magenta y el amarillo, que son colores primarios de la síntesis sustractiva. Después tenemos también colores análogos. El cian y el violeta muestran presencia de colores análogos, es decir, de variaciones del mismo matiz. Y complementarios. El amarillo y el violeta mantienen una relación de complementarios. Entonces, yo ya sé que cuando diseñe algo que tenga que ver con reggaetón, dispongo de esta paleta cromática, que tengo una serie de reglas que obedecer. Las reglas tienen que ver con la vecindad cromática, ¿ok? Que también tengo una cantidad de color que debo respetar si quiero transmitir exactamente el mismo mensaje. Ahora, eso no quiere decir que cuando diseñe yo estoy obligado a utilizar la totalidad de colores que hay dentro de la matriz. Simplemente quiere decir que me ayuda a tomar decisiones para saber cómo hacerlo y hacerlo bien. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a hacer en la tercera tarea. Por el momento, nuestra labor es definir la matriz de cromática que se va a utilizar en el proyecto. La importancia de esta tarea es que a partir de esta información que tenemos acá, vamos a crear algo que se llaman directrices o axiomas de diseño. O sea, una serie de reglas que nos van a ayudar a diseñar posteriormente el calzado. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. ¿Todo bien hasta el momento? Sí, profe. Tengo una mano levantada de María Paula. Profe, una pregunta, ¿qué son colores análogos? Los colores análogos se presentan cuando tenemos matices a la par en el círculo cromático. ¿Okay? Como por ejemplo el naranja, el rojo naranja y el amarillo naranja. Esos son colores análogos. Se llaman análogos porque se parecen mucho, debido a que se producen por la mezcla de otros dos primarios. Tenemos de un lado el amarillo, del otro lado el rojo. Y en medio del amarillo y el rojo aparecen esas tres tonalidades de anaranjado. ¿Okay? Se parecen mucho porque son tres tonalidades de anaranjado, pero son matices diferentes. Son matices independientes. ¿Okay? Este esquema de análogos se parece mucho al esquema monocromático. Nada más que en el esquema monocromático tenemos un solo matiz y pérdida de saturación de ese matiz. Ok, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No más preguntas? No por el momento. Ok, chicos, entonces,
esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Es la guía entonces para desarrollar la tarea que vamos a tener durante estas 2 semanas. Como verán, en términos de la construcción de la tarea es similar a lo que hicimos la vez anterior. No requiere, digamos, de habilidades muy desarrolladas en términos de Figma. La última tarea va a ser un poco más demandante en ese sentido. Entonces, vamos a ver, les vamos a apoyar con un pequeño tutorial del cómo hacer luces y sombras o cómo simular luces y sombras en objetos vectoriales. La próxima semana entonces en la consulta vamos a tener ese webinar para explicarles un poquito cómo se difumina la luz en las superficies y ayudarles a hacer sentir que los tenis no son completamente planos, sino que tienen un poco más de forma. ¿Ok? Entonces, si no tienen dudas, creo que podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Profe, qué pena, se me olvidó preguntarte algo. Digamos, Adelante. ahí yo estaba viendo que, digamos, en este documento tú simplemente encerraste, digamos, las matices, bueno, la matriz en un cuadrito de otro color. ¿Eso se puede hacer? Digamos, y poner el resto del documento blanco. Ve, lo ideal más bien es que toda la página sea de ese color. ¿Ok? Del color de fondo. Yo hice esto por acá por un asunto de conveniencia, dos puntos. Primero, conveniencia de la lectura, para hacer que el blanco y el negro fuera más, vamos a ver, que el texto fuera más fácil de leer. Y lo otro que pensé es que si alguno de ustedes decide imprimir esto, se le va a ir toda la tinta negra si yo le pongo todas las páginas oscuras. ¿Ves? Entonces, por ese motivo yo me limité en algunos casos en el uso del color de fondo, pero en realidad es más apropiado para esta matriz trabajar todo el tema sobre un fondo gris oscuro porque ayuda a percibir más cercanamente los colores respecto de la realidad del vocabulario visual. ¿Ves? Y esto es muy particular, digamos, de esta matriz, porque todas las portadas tienen como mucho fondo negro, ¿ok? Entonces quiere decir que probablemente es mejor evaluar la matriz sobre un fondo oscuro. Si tuviéramos muchas portadas, por decirte algo de K-pop, entonces más bien tendríamos fondo blanco, porque la cromática de este estilo musical es como de muchos colores, de muy baja saturación y de alta luminosidad. Es todo como pastelito. Es decir, la gráfica del K-pop es como un té de canastilla. ¿Ves? Entonces depende de tu vocabulario. Ahora, como ustedes van a entregar esto digital, no se estresen por eso. Si necesitan que todas las páginas sean negras, pongan las negras o pongan las grises o del color que lo necesiten y cambian el color de la letra para que se pueda leer perfectamente. El año pasado hubo un proyecto que lo presentaron en su totalidad sobre fondo gris. No hay ningún problema con eso. Está bien, profe, gracias. Con gusto. Profe, yo ¿Sí? tenía otra duda. Lo que le mencioné antes al inicio de la clase, lo del tag digital. Ajá, decime. Entonces, esta tarea la vamos a subir en el mismo lugar que subimos la pasada. No, en la respectiva tarea 2. Es que entonces ahí está la duda, porque en la tarea 2 los integrantes que vienen son diferentes. Entonces, tranquila, no te preocupes, yo me encargo de arreglar eso, van a ser exactamente los mismos integrantes. Ahora, probablemente eso esté pasando por la forma en cómo yo cargué las tareas respecto del semestre anterior, entonces el TEC Digital asumió un orden. Yo simplemente borro esa información y lo cargo con los grupos correctos. Ok, gracias. Con gusto. Profe, ¿esta guía en dónde la podemos encontrar? Está cargada ya en la clase de esta semana, ves, aquí está Fundamentos del Diseño, Trabajo Semanal, te vas a semana 3, Relatividad del Color, aquí te vas a encontrar la programación semanal, la presentación de clase, el enunciado del ejercicio, y la guía está justo debajo del enunciado de ejercicio, ¿ves? Perfecto, gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, ¿Sí? es que en mi grupo se salieron 3 personas, entonces solo quedamos 2 en el grupo. Entonces, era para ver si igual lo hacíamos nosotras 2 o cómo hacíamos con eso. No, vean, yo les ofrezco, digamos, tenemos un trato, podemos tener un trato. Yo podría integrarlas en este momento en otros 2 grupos de trabajo para que no estén sobrecargadas, porque esto sí requiere su
de su trabajo, ¿verdad? Su carga. Y si ustedes deciden trabajar como grupo, también se los puedo permitir. Más bien, si quieren, reúnanse ustedes y me comunican más tarde su decisión. Digo, para que no tengan que hacerlo en este momento y en caliente, ¿verdad? Sino discútanlo y ustedes me comunican su decisión y yo procedo según ustedes me comuniquen. ¿Te parece? Ok, perfecto, gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, una pregunta. Decime. ¿Usted ya calificó la tarea 1? No, vieras que no he tenido chance. Ok, gracias. Mucho gusto. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, Sí. yo tengo como una consulta, pero es como muy específica ya de un caso como que me pasó a mí. Entonces, no sé si nos podemos quedar ahora al final un ratito. Está bien, no hay problema. Sí, es rápido, entonces no te voy a quitar mucho tiempo. No, no, tranquila, no hay problema. Igual todavía tenemos tiempo de consulta. Apenas hemos usado 1 hora. E igual, digamos, chicos, por eso ni se estresen. Es decir, si alguna vez necesitamos 3 horas de consulta y ustedes están dispuestos a quedarse 3 horas, yo puedo hacerlo también. Aquí la intención es poderlos apoyar en este proceso que es tan fregado para ambas partes, pero es más duro para ustedes porque tienen que asumir mucho de lo que normalmente en la presencialidad pues queda más como en manos del docente. Entonces, si en algún momento necesitamos una consulta alargada, la vamos a tener igual. Si en algún momento ustedes dicen, no, profe, no lo estamos logrando, necesitamos que nos dé una consulta el viernes por la tarde, igual que estas, en conjunto, podemos hacerlo también, ¿ok? Entonces, en ese sentido, sí quiero que no se sientan completamente abandonados a su suerte, sino más bien que tengan la confianza de cuando necesiten como grupo un apoyo extra, me lo comuniquen, porque esa es mi labor en este momento, ¿ok? Tanto aquí como en análisis de producto. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, para finalizar la grabación y dar ya por cerrada la sesión. Silencio largo, quiere decir que no. Asumo yo. A menos que cuando diga, bueno chicos, hasta luego, entonces alguien diga, ah, profe, una duda. Bueno chicos, entonces nos vemos la próxima semana si Dios lo permite, ¿ok? Pónganle a esto para que tengan bastantes dudas y podamos aclararlas el próximo, ¿cómo se llama? Martes. Y en caso de ser necesario, podríamos tener alguna sesión el día viernes, aunque lo dudo mucho porque la semana pasada tuvieron un muy buen desempeño. Insisto, tengo muy buena expectativa de la tarea que voy a calificar. Entonces nos vemos dentro de 8 días, chicos. Charito. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Gracias. Un placer trabajar con ustedes. Igualmente.